Continuamos con nuestra sección de opinión Fail B&B. Estás escuchando Radio Lagunilla, tu radio, la del barrio. Y aquí tenemos una vez más nuestra sección de opinión Fail B&B. Turismo de borrachera, expulsión de las vecinas de sus barrios, falta de servicios básicos, ruidos, demolición de edificios históricos, aumento salvaje de los alquileres, incumplimiento de las normativas hosteleras. Esto es lo que provoca la gentrificación. Todo esto y mucho más en nuestra sección de opinión Fail B&B. Y en esta ocasión contamos en primer lugar con la participación de Andrés Espinosa Aguilar, del sindicato CNT, que nos hablará sobre la precariedad laboral en el sector de la hostelería que sufrimos aquí en la ciudad de Málaga. Bienvenido, Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y nada, buenas tardes, por supuesto. Y nada, sobre todo para empezar, me gustaría preguntaros un poquito, ¿por qué el tema de la hostelería es tan importante a la vez que precario en la ciudad de Málaga? O sea, es un poco paradójico, ¿no? Yo creo que para entender el tema de la hostelería en Málaga, si vives en el centro de Málaga o vives en Málaga, es muy clarividente, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, el cambio que tan brutal que sufrió el centro de Málaga en los últimos años, ¿no? Y el que se palpa en la cantidad de establecimientos del sector hostelero que se han abierto y que están por todos lados, ¿no? Y claro, en muchos casos enfocados a la turistificación, enfocados a los que vienen aquí a hacer turismo, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿no?, que es un sector que está teniendo mucha importancia, luego podemos mirar los datos, ¿no? Y datos que nos hablan, hoy mismo el diario La Opinión de Málaga hablaba de un 50% de los empleos creados en el año 2017 que eran de baja cualificación y en precario. Y de ese 50%, un 20%, o sea, el 20% total de empleos creados el año pasado en Málaga son de hostelería, son todos de hostelería y son en su mayoría precarios. Son en su mayoría precarios, sí. Y precisamente, a colación de lo que estás comentando, también hay diversos estudios, ¿no?, que comentan que los ritmos de contratación se están volviendo, pero como los momentos previos a la crisis, ¿no? Pero claro, no se está contribuyendo a mejorar la calidad del empleo, que al final es un poco lo que tenemos que buscar. ¿Nos podría hablar un poco sobre la situación laboral y las condiciones que tienen que soportar las trabajadoras y trabajadores de la hostelería en Málaga? Por supuesto, mira, hay que tener en cuenta que el 94% de los contratos son temporales. En hostelería el 94% de los contratos son temporales. Y el 40% de los contratos son a tiempo parcial. Y eso encierra muchas cosas, ¿no? Porque luego lo más grave, ¿no?, y con lo que nos encontramos día a día en el sindicato, es gente que te viene a denunciar, mucha gente que están contratadas 2 horas y realmente trabajan 8 o 10 o más. ¿Qué quiere decir eso? Que además están haciendo horas extras, y horas extras que no se pagan. Y ese es el principal problema. El problema es que hay un fraude brutal con el negocio de la hostelería y está encubierto. Como decimos, aquí se está hablando de una cierta recuperación económica basada en parte en la hostelería, basada en parte en el turismo, y esto se está basando en una fuerte precariedad. Bueno, y desde CNT habéis lanzado una campaña informativa para los trabajadores del sector hostelero, por ejemplo, sí, las trabajadoras, ¿no?, por ejemplo, que trabajan de camareras de pisos, por ejemplo, ¿no?, que son un sector bastante vulnerable. Por ejemplo, que imagino que también irá dirigido por ahí, sí, entre otros gremios, ¿no? ¿De qué consta esa campaña? La campaña consta principalmente de información. Nosotros creemos que lo que tenemos que aportar principalmente a día de hoy es información, que es lo que carecen los trabajadores y trabajadoras. Te encuentras que no conocen para nada, hay mucha desinformación con respecto a los derechos, a los días de descanso, al salario a percibir, a las horas reales. Hay trabajos donde se dice que por norma se tienen que trabajar 45 horas semanales, lo cual es, por supuesto, incierto, son 40 horas según el Estatuto de los Trabajadores. Trabajos donde se dice que son 10 minutos de descanso cuando son 20 después de 5 horas. Hay mucha desinformación. Lo primero que queremos aportar es información. Después de la información, claro, hacemos un llamamiento a la concienciación, ¿no?, a la organización, a que la gente se organice, que tome conciencia y que denuncie. Y ya no decimos denunciar cuando se está trabajando, decimos denunciar también cuando se termina. Hay veces, por la precariedad y la temporalidad que existe, no se puede denunciar a veces, o los trabajadores no se arriesgan. En el momento, quizás, ¿no? Sí, claro. Más bien después. Entonces, principalmente información, y después que se conciencie la gente y, claro, que se pelee, porque si no se pelea estas concienciaciones de trabajo, que hablamos de gente que está trabajando por 650 euros por una jornada completa, 650 euros al mes. ¿Vale? Es muy fuerte, ¿eh? Totalmente. Y bueno, esos trabajadores que están sufriendo esa precariedad, que están siendo explotados,
o que no están siendo respetados sus condiciones y sus derechos, ¿qué pueden hacer para defenderse, ¿no? Sobre todo estamos enfocando sobre todo el sector de la hostelería, que creemos que bueno, un sector muy vulnerable y que da mucho trabajo en la provincia de Málaga y a los barrios malagueños. Como decimos en uno de los eslóganes de la campaña, es que los trabajadores de la hostelería pierden salud, tiempo y dinero. Y para luchar contra eso lo que tienen que hacer es principalmente informarse. Nosotros a través de esto hacemos un llamamiento a que se acercan al sindicato ya o que escriban vía, en la web tienen teléfono, tienen correo, escriban sus consultas, sus dudas sobre las condiciones de trabajo que viven, y después de ese acercamiento pues que se le pueden plantear las distintas alternativas de inspección de trabajo, demanda, denuncia, ya más allá pues conflictos colectivos y tal. Se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo primero que tener información y después trazar estrategias, ¿vale? Bueno, España es un país que tiene muy poca tradición sindical, se me refiero de que la gente no es muy inferior que otros países de la Unión Europea, por ejemplo Francia, ¿no? Claro. O Bélgica y tal, o Inglaterra incluso. ¿Y por qué elegir el sindicato CNT, ¿no? Y no otros sindicatos? Bueno, ¿por qué elegir sindicato CNT o no otro? Yo creo que cada uno tiene que encontrar el sindicato donde se encuentre cómodo, ¿no? Yo te puedo decir por qué los trabajadores que estamos en CNT y trabajadores que estamos en CNT nos encontramos cómodos, porque es un sindicato participativo, asambleario, porque no recibe subvenciones independientes del Estado de la empresa, porque no tiene autonomía de partidos políticos, porque no tiene liberados. Todo lo que estamos en el sindicato y hacemos sindicalismo lo hacemos de forma militante, de forma activista, de forma consciente. Por esas razones, realmente un sindicato participativo como el nuestro nos permite, y además yo creo que ese es uno de los grandes problemas que existen en el sindicalismo, que no hay participación porque se delega, y se delega porque estamos todos en base a unas elecciones sindicales y unos comités de empresa que lo hacen todo durante 4 años, pero que luego no hacen nada, que solamente se activan para cuando llegan las elecciones y poco más, quieren votos, ¿no? Ese es el gran problema. No son todos, pero sí son muchos. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Y ha habido un caso muy sonado en estos últimos años, el caso Branchit. Sí. ¿Podrías contarnos un poco qué es lo que ha pasado? Sí, sobre esto, bueno, hemos iniciado hace poco, pues, tampoco que hace una semana, una campaña informativa sobre un conflicto sindical que tuvimos en su momento con esta empresa y que a día de hoy se ha transformado en un conflicto por la defensa de los derechos a la acción sindical. O sea, la defensa del derecho a actuar sindicalmente. Porque ¿qué ha pasado? Este conflicto se inició porque una compañera del sindicato un día se encuentra en su trabajo, le ponen por delante, le envían por correo un manifiesto de obligado cumplimiento por parte de todos los trabajadores, en el cual se dicen cosas como que se acabaron las secciones psicológicas, cuando una persona se queja, se entiende que no está integrada, y quizá la queja es su forma de despedirse, así, ¿vale? O cosas como, bueno, esto es una cosa que está fuera de lugar, no se saluda o se despide con beso entre compañeros. No entiendo por qué. Tendría que ser que lleguen los robos al trabajo y pasen directamente a su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, hablan de 15 minutos de descanso cuando son 20. Dice que todos los trabajadores son muy válidos, pero no se considera a nadie imprescindible. Otra vez más lo mismo, te despides tú mismo, nos despedimos nosotros. Muy bien. ¿Qué más cosas? Porque si se rompe algo en la empresa, pues lo pagas tú o lo pagan los trabajadores que han estado en ese puesto, y si falta dinero, pues en caso de descuadre serán responsables las personas en las que han estado trabajando y deberán ponerse el dinero de su bolsillo. Cosas así, ¿vale? Entonces la compañera se llega al sindicato y nos dice, mira, ha pasado esto, he hablado con mis compañeros y tal. Bien. Se ve que algunos de los compañeros se dio la lengua porque el otro día la compañera fue automáticamente despedida, ¿vale? Cuando lo dijo también no me sorprendió, sabiendo que había informado a todos sus compañeros. En fin, el caso es que tras eso, bueno, empezamos la empresa siempre se mostró, de alguna manera, nosotros intentamos hablar con la empresa para solucionar el problema cuanto antes, en cuanto que, para empezar, la trabajadora, una vez se le despide, no se le paga su último sueldo. Entonces decimos, bueno, este sueldo tiene que ser pagado porque su último sueldo está en la calle, tiene que comer, tiene que pagar su alquiler. Bien. Y después de eso, empezamos una campaña para informar de las condiciones de trabajo que había en Brunchit y de las condiciones de trabajo que hay en general en el sector de la hostelería ya hace 2 años y que son las mismas actualmente, ¿no? Y tras eso, a los meses de conflicto, nos vemos enfrentados a una denuncia contra 2 compañeros, en este caso el secretario general, que era en su momento yo, y la compañera en cuestión, trabajadora despedida, ¿no? Y la denuncia es por alteración de orden público, o se les pide alteración de orden público y coacciones. Teniendo que alteración de orden público, nosotros lo que realizamos allí son concentraciones comunicadas sobre el acto de gobierno, que vosotros conocéis cómo va esto, comunicación sobre el gobierno, que hay presencia policial. No se entiende cómo es alteración de público. Pero claro, es que hay que decir más que se inventaron cosas. La empresa se inventaron que hubo intentos de agresión, que eran insultos constantes, que en lugar de nuestros problemas estar en torno a nuestras reivindicaciones, eran insultos, puro y duro, así tal cual, ¿vale? Y por otro lado, las coacciones, pues no sé, yo pregunto a la Judicatura, es que no olvidamos el derecho a la representación sindical, que un representante sindical intervenga y medie con la empresa. Bueno, pues coacciones, alteración del orden público, 2 años y 1 día de prisión nos piden a los 2 y 8.000 euros de multa. Así está la cosa, por defender derechos de trabajadores en precario.
Totalmente Y lamentable. hoy en día es una campaña, yo lo digo, lo vuelvo a repetir, una campaña por la defensa del derecho a la acción sindical. Pues muy importante, muy valioso el mensaje que nos deja. Y Última cosa, quiero decir una cosa, que dentro de, se me ha olvidado, que dentro de la campaña hemos hecho una encuesta que va enfocada a los trabajadores de la hostelería, lo que queremos conocer, porque se conoce la temporalidad que existe, se conoce los tipos de contratos, pero no se conoce, porque como decía antes, el número de horas que trabajadas normalmente no corresponde con la que está dado de alta en la Seguridad Social. Queremos conocer esos datos y para eso los públicos. Entonces, nuestra encuesta va enfocada a temas como esto. Queremos conocer también cuántas horas extras se hacen por norma en la Pues la empresa y que no se realidad, pagan. exactamente, La por realidad la realidad. profunda, para que se publique y se sepa, No ¿no? los datos estadísticos, Y luego claro. no venga nadie a decirnos que Málaga es pues un exponente de la recuperación económica y que esto del turismo va todo muy bien y los trabajadores de la hostelería pues están todos muy contentos. Mentira. Bueno, pues Gracias. nada, gracias a ti, por supuesto.